La especie alienígena más común descrita por contactados y testigos, así como abducidos, es la del tipo gris. Estas entidades, como se ha dicho muchas veces, son utilizadas como mano de obra barata por otras especies más avanzadas y son creadas en laboratorios mediante clonación. Por eso son todos iguales, son robots biológicos. A veces son manipulados por otra clase de grises, pero más altos, que según explican los abducidos y contactados, están en la nave dirigiéndolos mentalmente, dándoles órdenes. Otras especies alienígenas como los reptilianos, mantoides e incluso del tipo humanoide nórdico también los utilizan como obreros, como trabajadores a su servicio. Es curioso cómo estos grises en muchos testimonios de abducidos, al dirigirse a ellos, les dan los mismos argumentos como para excusarse del trato que infligen a sus víctimas. Pero veamos uno de los ejemplos de manipulación de estas entidades, los grises, en sus víctimas. Preston Dennett, investigador ufológico, tiene el interesante caso de una mujer de California que se encontró con un alienígena gris llamado Sen. Cabe señalar que todos los casos investigados y registrados por Preston Dennett se basan en hechos reales. Comenzó a estudiar la ufología y lo paranormal en 1986, cuando descubrió que su familia, amigos y compañeros de trabajo estaban teniendo encuentros dramáticos inexplicables. Desde entonces ha entrevistado a cientos de testigos e investigado una amplia variedad de fenómenos paranormales. Es investigador de campo para la Mutual UFO Network, la MUFON, investigador paranormal y autor de 28 libros y más de 100 artículos sobre ufología y lo paranormal. En su libro, titulado 25 verdaderos encuentros con ovnis, publicado en el año 2021, Dennett presentó los encuentros de una testigo con el seudónimo de Julia y la información que recopiló tras sus vivencias tras muchos años con un alien gris llamado Sen, sobre sus propios encuentros y la agenda alienígena en el planeta Tierra. A los 19 años, Julia dejó a su familia y su hogar en California. Su infancia fue difícil, llena de eventos inexplicables. Trató de obtener ayuda de sus padres, pero eran muy cerrados y no la entendían. Entonces Julia dejó todo atrás y decidió alejarse lo más posible de su casa. Decidió dejar el tema para no pensar en ello y seguir adelante con su vida, pero en el año 2011 todo cambió. Tuvo un impulso repentino y muy fuerte de regresar a California. Una fuerza interior la estaba dirigiendo. Julia y su novio se mudaron a Pacific Grove, en California, y fue entonces cuando su vida comenzó a volverse realmente extraña. Comenzó a tener algunos sonidos armónicos extraños en su oído derecho. Pensaba que era tinnitus. Fue al médico, pero este no pudo explicarlo. No había insectos en su canal auditivo como temía, y no era tinnitus. El médico no tenía un diagnóstico claro y lo achacaron a imaginaciones o cambios de presión atmosférica. Después comenzaron los avistamientos de ovnis y extraños orbes brillantes flotando sobre su casa. Una noche Julia vio a través de la claraboya sobre su habitación lo que parecía una nave sobrevolando su casa, un ovni. De pronto se dio cuenta de que estaba paralizada. Una fuerza no dejaba que se moviera. Poco tiempo después se durmió. A la mañana siguiente se lo contó todo a su novio. Ya no podía vivir en la negación. Los recuerdos de su experiencia infantil estaban inundando su mente. Los tonos en su oído se estaban volviendo insoportables. Cada vez más naves, más ovnis se veían sobre su casa y finalmente encontró la razón de sus problemas. Eran alienígenas y la habían estado visitando desde que era una niña. Ahora estaban de vuelta y ella creía que la fuente de los tonos en su oído era probablemente un implante alienígena. Su novio se sorprendió, pero no tenía idea de cómo ayudarla, así que fueron a un hipnoterapeuta. Julia comenzó a recordar su infancia. Recordó haber visto orbes coloridos cuando era una niña. Recordó cientos de veces cuando su habitación estaba llena de luz y figuras sombrías aterradoras que se materializaban a su alrededor. Además recordó un dramático avistamiento ovni de un platillo volador gigante cuando tenía 10 años de edad. Fue abducida por alienígenas del tipo gris y le realizaron todo tipo de exámenes médicos y cómo le colocaban implantes por todo el cuerpo.
Una noche se despertó escuchando un extraño sonido musical retumbando por toda la casa. Deambuló tratando de localizar la fuente del sonido, pero se dio cuenta de que estaba dentro de su cabeza. Lo siguiente que supo fue que se encontró siendo arrastrada a bordo de una nave. Vio que estaba acostada sobre una mesa en una habitación pequeña y redonda, rodeada de seres de baja estatura delgados de piel gris con grandes cabezas y enormes ojos negros. Le entregaron un bebé y le pidieron que lo sostuviera. Parecía un híbrido alienígena gris, entre humano y gris. Julia se sorprendió y mirando fuera de la nave vio la oscuridad del espacio y muy por debajo de ella el planeta Tierra. Lo siguiente que supo fue que era de mañana y estaba de vuelta en la cama. Miró su vientre, su estómago y vio 3 heridas punzantes sangrando. Tanto Julia como su esposo estaban conmocionados, traumatizados, y se sorprendieron aún más cuando descubrieron que estaba embarazada. A partir de ese punto, los acontecimientos se intensificaron. Julia seguía despertándose, incapaz de moverse. Una noche su esposo se despertó y vio a un alienígena del tipo gris entrando en la habitación. A los meses, Julia tuvo un aborto espontáneo. Se sintió secretamente aliviada. El embarazo no se había sentido normal y estaba segura de que tenía algo que ver con la noche en que la llevaron a bordo de una nave. En ese momento sus experiencias terminaron, acabaron, o eso pensaba ella. Huyeron de California y se mudaron a la costa este. Tuvieron un bebé y quedó embarazada de su segundo hijo. Entonces, una mañana, Julia decidió acercarse mentalmente para contactar al bebé alienígena gris que había sostenido en sus brazos años atrás. Para su sorpresa, hizo contacto mentalmente, instantáneamente. En su mente vio un gris, un híbrido gris. Se presentó y dijo que su nombre era Sen y que estaba hecho de su ADN. Entonces comenzó una conversación mental durante horas en la que Julia tuvo todas las respuestas sobre lo que le había sucedido a lo largo de su vida. Pero ahora veamos cómo estas entidades engañan a sus víctimas para crear una fuerte conexión psíquica con ellos y cómo a través de la manipulación y el sentimiento de pena les hacen creer que necesitan de la ayuda de los seres humanos para que accedan a ser abducidos. Y explica lo siguiente. Se sentía muy fuertemente conectada telepáticamente con él, en la medida en que realmente se encontraba dentro de esa pequeña nave y podía ver todo lo que estaba viendo este ser. Julia dijo que el alienígena gris le mostró su planeta, la nave espacial, la tecnología de la que disponía esta raza. Además se le informó sobre la agenda alienígena en el planeta Tierra. Sen le explicó que su raza usaba a los humanos para volver a lo que eran antes, que hace mucho tiempo su especie era como los seres humanos, criaturas que se reproducían en un planeta. Eligieron una vida de exploración entre las estrellas y comenzaron a experimentar en sí mismos para crear cuerpos más adecuados para los viajes espaciales. Comenzaron el largo proceso de eliminación de las hebras del ADN y las emociones. Las vibraciones y frecuencias se cambiaron mediante terapia lumínica. Esto los convirtió físicamente en criaturas que eventualmente se volvieron asexuales. Comenzaron a dejar de sentir una conexión entre sí. La reproducción se volvió poco interesante y comenzaron a clonarse a sí mismos y a viajar por el espacio. Como se puede apreciar, en innumerables relatos utilizan esta táctica. Decir que en realidad estos seres somos nosotros en el futuro, que estamos conectados, que son incluso familiares nuestros, la familia galáctica, y que debido a la compatibilidad de ADN o de vibración, nos utilizan como puente para crear una especie híbrida para habitar este planeta. Que las abducciones y experimentos son para ayudarlos y ayudarnos mutuamente. Todo falso, ya que se sabe por innumerables testimonios, como he dicho anteriormente, y fuentes, que estos seres, los grises, en realidad son robots biológicos, utilizados por otros seres de mayor poder para diversas misiones de todo tipo. Son como drones biológicos que se controlan a distancia y son clones de diferentes medidas y morfologías. Después Julia se enteró del extraño ruido en sus oídos. Sen le dijo lo siguiente: no somos nosotros, eres tú, es el sonido de tus frecuencias hormonales. Es tu sonido y estamos mapeando esa frecuencia.
Le explicaron además que tenía un implante en su oído y que era un dispositivo de grabación que emitía y mapeaba las vibraciones hechas por las respuestas hormonales y emocionales. Mapearon esta vibración para reemplazar esta frecuencia con su propio ADN. El bebé que sostenía en la nave tenía pedazos de ella, pero sobre todo usaban vibraciones que habían registrado en su ADN y cuando le entregaron el bebé. Después tenemos otro caso similar de una mujer llamada Giovanna Poda, de Italia, aunque se ha dicho que es un fraude. Las coincidencias con el caso anterior son muy altas. En el programa de televisión italiano llamado Misterio, en el año 2009 le hicieron una entrevista que se puede encontrar en YouTube y explicó lo siguiente. Los alienígenas del tipo gris comenzaron a hacerle visitas cuando apenas era una niña de 4 años. Durante la adolescencia la utilizaron para investigación y obtención de material biológico, tejido y sangre principalmente. Desde que fue una mujer fértil, fue abducida, inseminada y frecuentemente embarazada por los alienígenas grises. Estos seres le removieron todos sus fetos con un periodo de 2 meses de gestación. En total le hicieron 18 embarazos para después extraerle los híbridos. Se comunicaban con ella telepáticamente y le dejaron en claro que pretendían formar una raza híbrida, genéticamente compatible con su especie. Le dejaron marcas por todo el cuerpo, así como una sustancia fosforescente que Giovanna asegura en la entrevista que le hicieron utilizan como desinfectante a fin de impedir que ambas partes se contagien. Su último embarazo tuvo complicaciones y terminó abortando el híbrido. Los médicos encontraron un implante en su cabeza. Los grises le dijeron que somos una raza compatible a nivel biológico y genéticamente semejante a ellos. También le dijeron que estamos ayudando a originar una raza híbrida y como en diversas ocasiones estos seres le dijeron que son una raza destinada a la extinción y solamente los seres humanos podemos salvarlos. Como he dicho anteriormente, estas entidades utilizan siempre el mismo discurso para que la víctima acceda a ser abducida creyendo que están ayudando a estos seres, para que no rechacen los experimentos que les hacen. Whitley Strieber es mundialmente conocido por su libro Communion, de 1987, una novela de no ficción que detalla su encuentro con seres inteligentes no humanos. El libro se convirtió en un gran éxito, alcanzando el puesto número 1 en la lista de libros más vendidos de no ficción de The New York Times. En 1989 se estrenó una adaptación cinematográfica de Communion, con los actores Christopher Walken y Lindsay Cruz. El encuentro real del autor con extraterrestres ocurrió el 26 de diciembre de 1985, cuando dormía solo en su cabaña en el bosque, al norte del estado de Nueva York. Esa noche Strieber fue despertado por un ruido inusual. Cuando abrió los ojos vio una pequeña criatura alienígena del tipo gris acercándose a su cama. Lo siguiente que Strieber recordó fue encontrarse sentado en el bosque circundante con recuerdos fragmentados de lo que había ocurrido. Para descubrir la verdad y recuperar sus recuerdos, decidió someterse a una hipnosis regresiva por el Dr. Donald F. Klein. Recordó que había sido secuestrado y agredido físicamente por unos seres a quienes designó como los visitantes, para mantener baja la posibilidad de participación de extraterrestres. Dijo lo siguiente: en todo el mundo hay un cierto tipo de cara, de rostro, un ser que se ve una y otra vez, con una cara alargada, delgada y grandes ojos negros. A veces la cabeza parece bastante grande. Esa configuración básica, ese tipo básico de configuración no humana, parece repetirse una y otra vez en experiencias en todo el planeta. Bajo hipnosis, Strieber recordó haber sido transportado flotando fuera de su habitación a través de una pared y llevado a bordo de un ovni. Durante esta experiencia se encontró con 4 tipos diferentes de seres alienígenas: un ser pequeño parecido a un robot, un tipo bajo y fornido, uno delgado y un ser de aspecto débil. Todo lo que había recordado en la hipnosis se convirtió en la historia de su novela más vendida. Desde esa noche aumentó su curiosidad por los visitantes desconocidos.
Strieber describió que uno de los seres tenía cautivadores ojos rasgados negros enormes, mientras que otro tenía ojos negros pequeños como botones. Dijo además que fue sometido a experimentos médicos realizados por esos seres extraterrestres. Los experimentos incluyeron la inserción de una aguja en el cerebro. Además, los seres le extrajeron una muestra de sangre al hacerle una incisión en el dedo, lo que indica una serie de procedimientos invasivos. Como resultado de los extraños incidentes descritos, el Dr. Klein diagnosticó a Strieber con una epilepsia del lóbulo temporal, una condición conocida por causar alucinaciones, pero Strieber no aceptó este diagnóstico y siguió afirmando que su secuestro fue una experiencia real. De hecho, pasó a establecer una fundación para brindar apoyo a otras personas que afirmaban haber sido abducidas por extraterrestres. En 1998, Strieber tuvo otro extraño encuentro en el Hotel Delta Chelsea en Toronto. Fue despertado a las 2:30 de la mañana por un golpe en la puerta. Esperando que fuera el servicio de habitaciones, vio que en su lugar había un hombre misterioso, vestido de negro. Strieber le dijo al Huffington Post lo siguiente: me levanté para abrir la puerta pensando que era el servicio de habitaciones, pero no lo era. Había un hombre alto, de aspecto mayor, de unos 70 años. Vestía ropa de color negro. Strieber describió este encuentro en su libro La llave, un encuentro verdadero, publicado en el año 2000. El extraño entabló una conversación con Strieber sobre lecciones de vida, ciencia, ética. Expresó su deseo de ayudar a la humanidad a escapar de un ciclo de violencia y de autodestrucción. Cuando le preguntó acerca de la tecnología, el extraño mencionó que una máquina inteligente, una inteligencia artificial, buscaría en el futuro continuamente mejorar su inteligencia para sobrevivir. La conversación abordó varios temas, incluida la existencia de múltiples universos y eventos catastróficos en la historia de la Tierra. Strieber dijo que la conversación con este extraño hombre duró 1 hora más o menos y que en un momento dado el desconocido le ofreció algo para beber, lo que provocó que se quedara dormido de inmediato. Cuando despertó, el hombre ya no estaba y nunca logró saber de quién se trataba. Whitley Strieber abordó el tema de las abducciones extraterrestres de manera diferente a sus contemporáneos en la década de 1980. Mientras que otros se centraron en la idea de que los científicos alienígenas estaban robando ADN humano, Strieber profundizó en los aspectos controvertidos de sus propias experiencias, con lo que llamó los visitantes. Usó este término porque no estaba seguro de si sus captores eran realmente extraterrestres en el sentido convencional. Cree que podrían representar algo más allá de la comprensión humana. En su libro Transformation, una secuela de Comunión, Strieber exploró encuentros traumáticos de abducidos que creían que los visitantes, también conocidos como los grises, tenían la capacidad de extraer el alma humana inmortal del cuerpo físico. Recibió una respuesta de los visitantes explicando que reciclaban almas y que la Tierra era como una escuela donde las almas aprenden, crecen y evolucionan a través de sucesivas reencarnaciones. La comprensión de Strieber de que el fenómeno de la abducción era más extraño de lo que se pensaba inicialmente fue compartida por el profesor de Harvard John Mack. Mack se encontró con abducidos que creían que las entidades que encontraban eran ladrones de almas. En el libro de Mack titulado Pasaporte del Cosmos, contó la historia de un abducido llamado Greg que temía ser separado de su alma, creyendo que lo llevaría al final de su conciencia y existencia. Pues bien, es muy interesante cómo al final la gran mayoría de investigadores y de quienes sufren esta serie de sucesos que involucran a estas entidades coinciden con que vienen a esta dimensión o mundo físico a por las almas de los seres humanos. Las abducciones van mucho más allá de lo que la gente piensa.